El Reino Unido, ¿cómo mantiene su estado de bienestar? Y África, ¿qué tiene que ver? Cuando uno busca referentes a nivel internacional de países con mejor calidad de vida, evidentemente salen países europeos, países Estados Unidos, Canadá, pero la mayoría de los países comparten algo en común. El 90% de los países que salen en la lista de los países con mejor calidad de vida formaron en algún momento o forman parte de la Commonwealth o la Mancomunidad de Naciones Británica, por lo que algo tiene que ver el Reino Unido en todo esto. Y eso nos remonta a su estado de bienestar. A lo largo del video veremos nuestros contenidos. Primero, una breve introducción al estado de bienestar, sus orígenes en los 1600 y su posterior evolución en 1942. ¿Cómo se mantiene esto mediante la explotación de África y otras naciones? Sin embargo, nos especificamos en África, con compañías mineras y petroleras, cómo afecta a China con la llegada de China a África y la diferencia de las inversiones y la extracción que realiza China con el Reino Unido. Y nuestra conclusión es ver cómo la llegada de China afecta el estado de bienestar. Y así comprobaremos en cierto punto nuestra hipótesis. El estado de bienestar en Reino Unido tiene antecedentes desde los 1600. En los 1600 se promulgaron las leyes de los pobres, donde surgieron dos instituciones muy cuestionables. La verdad no son buenas instituciones, no son los buenos de la historia. Sin embargo, nos permiten tener dos precedentes de estados de bienestar. Las casas de caridad eran lugares donde se impartían alimentos y atención médica en algunas ocasiones, y en la imagen podemos ver la pintura de una casa de caridad y las casas de industria, donde los indigentes y vagabundos podrían trabajar, recordando que las leyes de los pobres en Inglaterra prohibían el vagabundaje y prohibían el estar desempleado. Eh, Posteriormente, en los 1800, llega el señor Benjamin Disraeli, un conservador inglés, el cual promovió una serie de legislaciones. Esas legislaciones mejoraban la calidad de vida notablemente de los ciudadanos ingleses. En 1875 tuvo que solucionar unos problemas y permitió la manifestación pacífica de los obreros en caso de que el empleador cometiese alguna infracción. Promulgó la Ley de Salud Pública, en la cual obligaba a los constructores y arrendatarios a promover viviendas con condiciones humanas mínimas, como acceso a agua potable y a los servicios sanitarios. Recordando que en los 1800-1870, como en la época de Benjamin Disraeli, la mayoría de los ciudadanos no tenían acceso a agua pública y mucho menos a drenaje, lo que generaba muchas epidemias y muchas infecciones. La ley de mejoramiento de las casas de los artesanos y trabajadores daba la obligación de las municipalidades de eliminar poblaciones insalubres, como las anteriormente mencionadas, y construir nuevas en condiciones mínimas con relación a la ley de salud pública. La ley de venta de comestibles y drogas o medicamentos regulaba la cantidad y la calidad de los comestibles, drogas y medicamentos, evidentemente. Un antecedente de lo que podríamos decir que son las leyes de calidad de alimentos y la Ley de la Educación de 1876. Sin embargo, no son sus únicos logros. Benjamin Disraeli logró la abolición del compuestaje, un sistema en el cual los arrendatarios pagaban no solo por la renta, sino pagaban intereses sobre ella a menos que se pagara por adelantado. Por las condiciones sociales y económicas de la época, la mayoría de los trabajadores no se encontraban en condiciones de cumplir esto, lo que generó esta prohibición generó una resolución de los impuestos que se le cobraban a los trabajadores, así como una reducción de los impuestos indirectos, como lo que actualmente es el IVA, lo que generó un escalonamiento de los impuestos sobre la renta. Eh, las acciones ejercidas por Disraeli propi- propiciaron a que en 1942 surgiese el Estado moderno de bienestar en Inglaterra. Esto se da en un reporte dado por el Lord William Beveridge, el cual fue un parteaguas a nivel mundial,
proponiendo un desarrollo novedoso de un sistema de derechos sociales, como lo es la prestación del desempleo, prestación de enfermedad, retiro y asistencia sanitaria. Propuestas implementadas a lo largo de los años 80 junto a la institucionalización de un sistema de educación secundaria y un sistema nacional de salud. El modelo Beveridge necesitaba a la iniciativa privada trabajando junto al Estado, respondiendo a los principios del liberalismo social. Este sistema debía ser mantenido y elegido por trabajadores y empleados, accesible solamente a los contribuyentes y universalizable únicamente en función del logro de un sistema de pleno empleo. Es por eso que al modelo de bienestar europeo a veces se reconoce como modelo de bienestar keynesiano. El Estado tiene la obligación de promover ingresos mínimos a todos los ciudadanos y contribuyentes para poder entrar como dentro de la cobertura del sistema del informe de Beveridge. Eh, el Reino Unido tiene ventajas históricamente muy importantes. En primera instancia fue el lugar del nacimiento de la primera revolución industrial y después tuvo un imperio. El imperio británico permitió que se desarrollaran relaciones de explotación a lo largo del mundo anteriores a la globalización. Podemos decir que las empresas británicas, en el momento en el que se expandieron a las colonias inglesas, igual que en su momento las españolas en la Nueva España y las colonias españolas, les permitieron tener una especie de ventaja ante la globalización y formando relaciones de explotación muy grandes. Recordando que el Imperio Británico tuvo propiedad de territorios en África, como lo es Nambia, Botsuana, Ghana, Nigeria, Mauricio, Kenia, Malawi, Sierra Leona, Zambia, Zimbabue, Tanzania, Uganda, entre otros. En Europa, Gibraltar, las islas del Canal de Malta, la isla de Man y el Reino Unido de Gran Bretaña, que es la sede. En Asia, Bután, Brunei, Birmania, Qatar, Sri Lanka, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, India, Bangladesh, Pakistán, Singapur, Tanjin, Jordania, Malasia y parte de Yemen. En Oceanía, Australia, Tuvalu, Fiji, Islas Cook, Kiribati, Nueva Zelanda, Nauru, Pitcairn, las Islas Salomón y en América, Canadá. Una expansión territorial muy grande, lo que permitió que las empresas británicas crecieran tanto. El epítome y la parte más grande de este imperio fue en 1921. Eh, Esto permitió que diferentes empresas subieran de nivel y las empresas más grandes en Reino Unido son empresas que tienen muchos años de antigüedad, a excepción de AstraZeneca. Sin embargo, tiene también importancia. The Royal Dutch Shell es una petrolera, la cual tiene su origen en 1803. Tiene una presencia en más de 70 países. Unilever es de 1870 y es un conglomerado de compañías como lo son los helados Axe, Lynx, Dove, Hearst Brand, Hellmann's, Knorr, Lipton, Lux, Magnum, Rexona. También está la HSBC Holdings LPC, el banco más grande en banca y servicios financieros del mundo. AstraZeneca en 1999, British Petroleum o BP como se le conoce actualmente, y finalmente Broken Hill Proprietary, una minera muy importante en Australia y en otras naciones en 1885. Como podemos ver, la mayoría de estas, a excepción de AstraZeneca, tienen una existencia anterior a 1921, que es el año de máxima expansión del imperio, por lo que les permitió posicionarse en diferentes naciones mucho antes de la globalización. Esto permitiendo la extracción de minerales a Reino Unido. Vamos a entrar a África. Antes es importante que sepamos que Reino Unido ha explotado África saqueando sus bienes para su beneficio desde que África pasó a ser unas colonias inglesas, mucho antes, por ahí de la época victoriana. En África hay diferentes recursos claves, lo que es el oro, el platino, petróleo, diamantes, carbón y varios minerales, cobre, zinc, eh, más. Muchos de estos minerales, como es el oro, el platino, el cobre y el petróleo, no tanto, pero a su vez sí, son importantes para la industria tecnológica porque se obtienen a costos mínimos y son muy utilizables. El petróleo en África hay 27 compañías que lo extraen, que tienen concesiones.
En naciones con una alta historia petrolera, como lo es Angola y Nigeria, y en países con nuevos yacimientos, como lo es Kenia y Ghana. Hay tres empresas principales de petróleo de esas 27. Tullow PLC tiene una concesión de 307 millones de barriles, las cuales operan en 12 naciones dentro de África. Shell, que es la de la concha, la del centro, tiene 691 millones de barriles, los cuales extraen de Nigeria. Y Glencore tiene 175 millones de barriles. Sin embargo, es importante recalcar que Glencore es una compañía especializada en intermediación financiera. El oro es un excelente conductor eléctrico, por lo cual se usa en muchos dispositivos, mucho software, y hay 31 compañías operando en 21 estados. Sin embargo, las más importantes son Randgold Resources, con 24.6 millones de onzas en cuatro naciones, y Acacia Mining PLC, con 12.5 millones de onzas extraídas de Tanzania. Los diamantes, la concesión de diamantes en África legales son de 8 compañías, las cuales dos son las más grandes y una cuenta con filiales. De las dos grandes, una cuenta con filiales. Anglo American y su filial De Beers controla aproximadamente 316 millones de quilates, y De Beers cuenta con minas en tres naciones. Y Petra Diamonds, que es la segunda más grande, extrae 309 millones de quilates, con cuatro minas en Sudáfrica y en Tanzania. El carbón, obviamente, aquí tenemos otra vez Anglo American, son 9 compañías, controlan más de 6.9 billones de toneladas. Extraen anualmente más de 6.9 billones de toneladas. Esto es más que el consumo del Reino Unido como nación, que es 48.5 millones, no billones, millones de toneladas anuales, lo que genera que estas tres corporaciones sean de las corporaciones más contaminantes que hay por la extracción del carbón. La mayoría de estas algunas tienen minas a cielo abierto, las cuales son de las más contaminantes que hay. Nuevamente tenemos Anglo American con 659 millones de toneladas, con 6 minas de carbón. Glencore es dueña del 43 al 100% de 25 minas, lo que le permite una extracción de 901 millones de toneladas. Y Saddle Mining Africa, LTD, cuenta con 1.8 billones de toneladas de carbón. El platino es un mineral también muy importante para la industria tecnológica, se ocupa bastante, y al extraerse, estas empresas extraen el 40% de la extracción bruta de este mineral a nivel global. Y aquí tenemos un conocido de todos, que es Anglo American, el cual extrae 200 millones de onzas, que equivale al 40% de este mineral a nivel mundial. Y Lonmin es una compañía a la cual tiene acceso a 42.9 millones de onzas. Sin embargo, tiene una gran importancia por la masacre de obreros que hubo en Maricana en el 2012. De este lugar es donde sacan 35 millones, y esta masacre se tuvo que ver por la lucha de mejora de las condiciones, donde la policía abre fuerza contra los manifestantes y los obreros en huelga. Y aquí es donde terminamos de ver las explotaciones de África, y entra un nuevo jugador, que es China. Eh, Sin embargo, si no quedó claro, recapitulando, todas estas empresas han permitido al Reino Unido desarrollarse, ya que le permiten una entrega de minerales extraños, de minerales costosos, a un nivel más barato, lo que les da una comparativa muy grande. Alemania tiene, tiene un tema muy similar, por lo tanto está muy amarrada de Rusia. Alemania cuenta con una gran industria química de toda la vida. Desde 1940 la industria alemana química era muy importante, especialmente lo que se conoció en su momento como IG Farben, la cual era un conglomerado de corporaciones químicas. Y pasada la Segunda Guerra Mundial, IG Farben se terminó, cayó, y las demás empresas restantes compraron IG Farben, pero dependían del gas ruso por su costo excesivamente barato para darles una mayor competitividad a nivel global en la industria química. Y eso mismo es lo que le ha propiciado la industria minera a Reino Unido, la extracción de minerales de naciones como lo es África, Australia en su momento, y Australia todavía, aún con más controles que en África, pero entre la extracción del Reino Unido es lo que le ha permitido tener ese nivel. Y a la llegada de China,
con igual más extracciones, más inversiones, ha modificado mucho el tablero. La relación que tiene África y China a lo largo de los últimos años es la incorporación de diferentes naciones a los programas de la Ruta de la Seda eh, elaborados por Xi Jinping. Y algo que se nota mucho en una carta de intenciones de Xi Jinping después de la Organización de Cooperación de Shanghái es que los países que se unan al programa de la Ruta y a la Franja de la Seda eh, mantienen un desarrollo bilateral. El gobierno chino les aporta tecnología, les aporta innovación, entrenamiento en ciertas cosas militares, construcción de plantas de infraestructura principalmente, y las inversiones británicas solamente saquean. Entonces, es por eso, además de que durante la pandemia del coronavirus, una de las pocas naciones que estuvo apoyando a naciones africanas y latinoamericanas fue China. Por lo tanto, hay como un sentido de gratitud ante China y muchas naciones están prefiriendo mandar sus productos ante China, una nación creciente y con una grande cantidad de clase media trabajadora con salarios altos que Reino Unido. Esto ha generado una afectación al Reino Unido, que es nuestra última parte, que afecta a su estado de bienestar, ya que el adquirir estos recursos es más complicado, es más caro y en menor cantidad, por lo que su ventaja comparativa se ve reducida ante el mundo y esto afecta evidentemente al estado de bienestar. Desde 1975, desde el inicio, el Reino Unido ha tenido una constante debate sobre si el estado de bienestar está quebrado. Se argumenta que afecta al gasto del Estado y más. Esto más se refiere a que elimina las ventajas que puede aportar el Reino Unido a los trabajadores al tener que pagar salarios más altos, genera más expectativas y demandas a los ciudadanos ante el servicio que tiene que prestar el Estado, y generando una mayor interdependencia, una internacionalización o una globalización lenta o tardía, eh, por lo que consideran necesario desmantelar el estado de bienestar. Y esto solamente se ha agraviado con la crisis del coronavirus y la entrada de China a África. Pues como ya se mencionó, hay una escasez de yenes enviados anteriormente a Reino Unido con un mayor costo. Es por eso, esta es una de las formas en las cuales el estado de bienestar se mantiene. En la foto se encuentra Margaret Thatcher, una de las personas las cuales estuvo en contra del estado de bienestar durante su gobierno, eliminando los alimentos en las escuelas secundarias y primarias de toda Inglaterra, así como una serie de problemas con los sindicatos de Reino Unido, muy importantes desde la época del señor Benjamin, de nuestro amigo Benjamin Beveridge, no, Benjamin Disraeli. Esto ha generado que el estado de bienestar se vea afectado y ya. Esta es no es la única forma en la que se mantiene el estado de bienestar, ya que Reino Unido en sí cobra muchos impuestos y los salarios son muy altos, pero esto también se relaciona mucho con la extracción y la explotación que mantiene Reino Unido sobre otras naciones. Y no es la única causa de cómo se mantiene el estado de bienestar, pero es la más grande. Y bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias por haber visto el video. Espero que les haya dado una idea y ejemplificado algo. Y bueno, sin nada más que agregar, nos vemos para la próxima. Adiós.